Son las 7 de la mañana con 48 minutos en el territorio nacional ecuatoriano, una hora menos en la región insular de Galápagos. Recibimos cordialmente al doctor Javier Buendía, presidente del Centro de Observación Ciudadana. Doctor, buenos días, bienvenido. El Ecuador ha entrado en un esquema de endeudamiento con la República China por diferentes áreas. ¿Es esto provechoso, beneficioso? ¿Ya no tenemos a quién pedir dinero? ¿Cómo analizar este nuevo esquema en el que ha entrado el país? Buenos días, bienvenido. Gracias, Manuel, buenos días. Justamente dentro de ello hemos recomendado nosotros hacer 3 procedimientos para poder determinar de manera técnica, de manera académica, esos criterios que son motivo de su pregunta. El primero, el tema de mejorar la transparencia de lo que han sido los procesos de endeudamiento y los procesos de inversión dentro de un convenio marco y un proceso de planificación que está llevando adelante en términos de la relación político-diplomática y la relación comercial la República Popular China con el Ecuador. Estos son mejorar los niveles de transparencia, como he citado. El segundo, poder determinar los criterios que se establecieron o no en términos del régimen de cumplimiento con las normas de la legislación nacional y las del derecho internacional, tanto público como privado. Y el tercero, en lo que tiene que ver al tema de mejores prácticas y a la rendición de cuentas en lo que tenga que ver al estamento público y a la responsabilidad social eficiente en términos de lo que sean endeudamientos en el orden privado. Solo así podremos determinar un proceso de acompañamiento y de evaluación y de verdadero balance para medir el tema del costo-beneficio que ha tenido este proceso de endeudamiento, a sabiendas de que hay incluso de por medio áreas estratégicas que tienen que ver con políticas públicas y condiciones de vida de la gente. ¿En qué medida el gobierno está permitiendo a través de las instancias legales de que esto se pueda cumplir o se vaya a cumplir? Existe la legislación pertinente al respecto. Los medios de comunicación han proveído de una gran cantidad de información, los cuales hay que transformarles en indicadores. Estos, a la medida que pueda determinarse una línea de contrastación para su verificación efectiva. Incluso existen las fuentes de carácter internacional para, por ejemplo, saber si ese 6.9% que fue el que se estableció en términos del endeudamiento con el Exit Bank tiene que ver con los parámetros de techo o de piso en términos de lo que significa en este momento la oferta internacional. En ese sentido, entonces, también es muy importante que los actores, todos los que tienen que ver con el tema de la suscripción de este convenio y con los temas de endeudamiento y las inversiones que tienen planificadas, vayan proveyendo a la sociedad civil en su conjunto mayores provisiones de información para convertirlos en indicadores. Pero hay preocupación en los sectores de análisis en el sentido de que las condiciones, los términos de condiciones de estos créditos obedecerían a una carta de intención que no se conoce. Esas condiciones y esas preocupaciones serán valederas en tanto en cuanto puedan ser sustentadas también técnica y académicamente. Sobre todo para desapegarnos de la retórica de lo que tiene que ver a algunos efectismos y al discurso que de alguna manera pone, ideologiza y politiza el tema de la discusión. Esto es muy importante entonces saber cuáles son las condiciones en las que se firmaron, los márgenes de cumplimiento, y nosotros tenemos ya 3 preocupaciones puntuales, por ejemplo. Sí, por favor. La primera de ellas relacionada con el tema de las garantías que ha ofrecido el Ecuador. Lo segundo, el términos de la suscripción en términos de la vigencia y de los plazos que deban cumplirse, por ejemplo, en los temas relacionados con obras de infraestructura como la de Coca-Cola Sinclair, como la de Sopladora, que tienen que ver directamente con un proceso que va a tener enorme preocupación para el país en este próximo estiaje en el Ecuador, y sobre todo con la capacidad de minimizar los impactos de un problema que hemos venido trayendo de vieja galaña. Y segundo, de vieja data mejor. Y el tercero relacionado cuáles son los contenidos específicos de este plan que viene estructurando desde inicios del 2009 con la República Popular China y el Ecuador en términos de lo que significan las relaciones comerciales, en donde, por ejemplo, está el tema de los principios de reciprocidad, entre otras cosas, en el términos de la relación político-diplomática y sobre todo no solamente las líneas de endeudamiento, sino de inversiones, cuando son 6 áreas muy importantes en las que se piensa invertir por parte de la República Popular China, y que de ello ya tenemos una prueba manifiesta última, ¿no? El tema de la instalación de fibra óptica en la ciudad de Manta por parte de una compañía china. Ya vamos al tema de la reciprocidad, pero también hay otra preocupación que está flotando en el ambiente, en el sentido de que los plazos para pagar estos créditos no se compadecen con el tiempo de rendimiento que tendrán los proyectos que van a financiar. En ello es muy importante conocer en qué términos fueron negociados. En segundo, cuáles son las garantías y las fuentes de retorno que ha ofrecido el Ecuador. Y sobre todo, en los márgenes de cumplimiento. Por ejemplo, se ha exigido que por parte del Ecuador se inicien ciertas obras que la compañía Coca-Cola, que es de origen público, está implementando ya. Y que además
además, Sinohidro es la empresa de carácter chino que está instalada en términos de un convenio para el tema de la construcción, la ejecución y el desarrollo del proyecto. Pero la contraparte, es decir, el Ecuador, ha iniciado ya esos procesos. Entonces habrá que verificar si es que efectivamente todo lo que fue los contenidos de la negociación se rigieron por los márgenes de cumplimiento en términos de plazo. Solo ahí podremos saber si esos 15 años, si esa tasa de interés fueron beneficiosos en términos no solamente de la soberanía del Ecuador, sino lo más importante y responsable, que es el tema de la relación del tema de la política pública en términos de materia de electrificación, cuando en esto hay condiciones de vía de por medio. Pero en el caso de los créditos de libre disponibilidad, y son a 4 años con 6 meses de gracia, ¿podrá pagar el Ecuador? ¿Hay la manera de cumplir estos compromisos, estas obligaciones? Siempre y cuando se sustenten en márgenes de la planificación para el desarrollo de esta inversión. Uno se endeuda en términos de efectivamente tener un beneficio, y en esas posibilidades entonces habrá comprometido el país sus capacidades de pago, en términos de que efectivamente esa planificación para el desarrollo produzca los recursos, no solamente para cumplir la deuda, sino para sustanciar y estabilizar el proyecto para el cual fue producido este proyecto de endeudamiento. En ese sentido, desde la perspectiva del observatorio, ¿el gobierno negoció bien, obró bien en este tema, o fue el apuro el que le llevó a entrar en este El proceso de contribución nuestra está en el tema del acompañamiento, el seguimiento y la evaluación para establecer estos indicadores que puedan permitir justamente llegar a esos criterios desde las facultades de la Contraloría Social. Ya. En ese orden, entonces, nosotros estamos examinando en este momento los contenidos de los contratos que produjeron estos procesos de endeudamiento, y sobre ello estaremos pronunciándonos en los próximos días, aportando desde la técnica jurídica para saber ahí en ese momento cuáles fueron los criterios de orden técnico que también produjeron la sustanciación de estos contratos. Es decir, conoceremos los resultados en los próximos días, pero ¿cómo va la agenda de trabajo a posteriori por parte del observatorio? Estamos trabajando intensamente en el tema de los tratados bilaterales de comercio, que según algunos de ellos ya están denunciados y están para pronunciamiento tanto de la Asamblea como de la Corte Constitucional, y además en aquellos en los que no hay este procedimiento, hasta el mes de diciembre se ha anunciado que se firmarán los acuerdos de comercio bilaterales con lo que tiene que ver en la sustanciación de la política exterior en términos de materia comercial. Y además estamos trabajando muy intensamente en el tema del desarrollo de políticas públicas frente a los procesos de integración, ahora que el Ecuador incluso ha tenido ya una participación, por ejemplo, en algunos órganos como UNASUR, en donde es importante evaluar cómo y en qué lugar se ubicó los términos de resultados de la presidencia pro tempore. Javier, en cuanto a la reciprocidad que le debemos a China por estos financiamientos, hay preocupación en los sectores productivos porque dicen que se debe abrir el abanico para las inversiones y que no solamente que las capte China. Garantías contractuales, estabilidad y seguridad jurídica. En segundo lugar, transparencia en términos tributarios, y en tercer lugar, transparencia en términos laborales, para que efectivamente a partir de estos criterios puedan establecerse niveles de equilibrio, en donde el costo-beneficio para la sociedad ecuatoriana en su conjunto, y no únicamente para lo que tiene que ver a los ingresos en términos de el presupuesto general del Estado y los problemas en el orden fiscal, sea lo que prime, el interés general. En ese marco, entonces, será importante tener un nivel de apertura por parte de la sociedad en términos de recibir esa inversión, ese capital humano, técnico, financiero, pero sobre todo permitiendo que se precautelen también los niveles de planificación para el desarrollo y los niveles y condiciones de vida de los ecuatorianos. ¿Pero es necesariamente China el único proveedor de tecnología o de inversiones para el país? ¿Hay margen también para que entren a la... Sin duda es de los más importantes. Hay 4.200 millones de dólares invertidos en América del Sur, de los cuales 442 están en el Ecuador. Y las proyecciones que nosotros hemos podido contrastar y obtener son de 20.000 millones en los próximos días. Por eso es tan importante que las relaciones sean transparentes, que se establezca un régimen de cumplimiento en el orden irrestricto, y que las prácticas alrededor de lo que significa estas áreas de confianza, de apertura, se establezcan también con la necesario nivel de acompañamiento por parte de la sociedad civil, pero sin dejar de lado otras inversiones que son muy importantes y que también en estos 40 años, por ejemplo, de evaluación que hay que hacer dentro de lo que ha significado la inversión extranjera y la cooperación internacional, tienen que ser también tomados en cuenta, y las condiciones sobre las cuales se están negociando estos tratados bilaterales de comercio para traspasarlos a estos acuerdos comerciales de desarrollo sean también con el mismo privilegio y bajo los mismos criterios de equidad y de igualdad. Correcto, esperemos que aquellas perspectivas o expectativas se cumplan. Queremos agradecerle al doctor Javier Buendía, presidente del Centro de Observación Ciudadana, que ha estado aquí en nuestros estudios con importantes puntos de vista y criterios. Amigos televidentes, volvemos luego de un corte. Ya viene Elena Rodríguez.